Hola a todos nuevamente. Este es el video del último tema que deberíamos abordar para las pruebas paramétricas, que es la prueba de análisis de varianza o ANOVA. Igual que como hemos hecho en los temas anteriores, entonces este primer video será sobre los aspectos teóricos de la prueba. Y luego en una segunda parte del video entonces se mostrará cómo es que se realiza esta prueba en el SPSS. Em, entonces, con relación a la ANOVA o el análisis de varianza, y para entender lo que es el ANOVA, creo que la manera más sencilla de entenderlo es contrastando lo que nosotros habíamos identificado en las pruebas T, tanto de muestras independientes como de muestras relacionadas. Como les había mencionado cuando abordamos estos temas, una de las condiciones para realizar las pruebas T es que vamos a contrastar dos grupos. Entonces en las pruebas T yo tengo eh, dos grupos definidos, ya sea por dos momentos, pues si son muestras relacionadas, o definidos por dos condiciones, dos poblaciones, que son las muestras independientes. Pues lo que vamos a hacer es contrastar esos dos grupos en función de la puntuación que se haya obtenido en su media. En el caso del análisis de varianza, aquí ya tenemos entonces un primer elemento diferenciador, y es que en el ANOVA ya no vamos a contrastar dos grupos, sino más de dos grupos. Entonces, digamos que esa es una situación en la que nos vamos a encontrar también en un contexto de investigación real. No siempre lo que nosotros vamos a necesitar es comparar únicamente dos grupos. En muchas ocasiones nosotros queremos contrastar más de dos grupos. Por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando una investigación y en lugar de tener un grupo experimental y un grupo control, tenemos varias condiciones experimentales, entonces ahí nos vamos a encontrar con esta situación, y es que tenemos más de dos grupos para contrastar. Y como tenemos más de dos grupos, pues ya no vamos a poder realizar las pruebas T. O por ejemplo, si tenemos una variable categórica de muestras independientes que tenga más de dos categorías. En su momento, cuando hablábamos de estas pruebas, hablábamos, por ejemplo, del estrato o del semestre. En esas situaciones, por ejemplo, entonces ya no voy a comparar solamente dos grupos, sino que voy a comparar varios. Y eso, pues entonces será un elemento que ya no nos permitiría realizar pruebas T, y entonces nos implicaría que tenemos que utilizar una prueba diferente. Algo que uno podría pensar desde, digamos, desde el sentido común, es que pues si tengo varios grupos, pues la manera en la que podría solucionar ese inconveniente es poder realizar varias pruebas T, eh, ya sea de muestras independientes o relacionadas, según la cantidad de grupos que tenga y según el tipo de muestras con el que esté trabajando. Entonces, por ejemplo, si tuviera tres condiciones experimentales, pues simplemente lo que haría sería contrastar en una prueba T la condición uno con la 2, luego en otra prueba T diferente la condición uno y la condición 3, y luego en una tercera prueba T la condición 2 y la condición 3. Y como ya sabemos hacer las pruebas T, pues entonces ahí no habría, digamos, mayor dificultad en desarrollar la pregunta de investigación que hemos formulado. Sin embargo, esa estrategia tiene una debilidad, y es que cuando nosotros estamos utilizando varias pruebas, eh, vamos a tener un inconveniente que tiene que ver con una de las condiciones de las pruebas estadísticas, y es que cuando nosotros hacemos una prueba estadística, siempre estamos haciendo esa prueba con un porcentaje de error. Entonces, recuerdan cuando hacíamos los ejercicios de pruebas de hipótesis que siempre en uno de esos pasos de las pruebas de hipótesis nosotros vamos a determinar pues cuál es el error que estamos dispuestos a aceptar en nuestra inferencia.
Y cuando nosotros entonces hacemos varias pruebas para probar una sola hipótesis, lo que estamos haciendo es sumando errores. Y ese es un problema bien importante en términos de investigación. Si yo en el ejemplo que les mencionaba estoy comparando uno con 2, 2 con 3 y uno con 3, entonces estoy haciendo tres pruebas con tres posibilidades de equivocarme. Y en ese caso entonces lo que estoy es ampliando la posibilidad de equivocarme. En esos casos entonces es necesario utilizar un análisis que de forma conjunta nos permita observar si hay diferencias o no. Y eso es lo que nos encontramos con el ANOVA. Entonces, ¿qué es el ANOVA? El ANOVA es una prueba paramétrica. Nuevamente partimos de esa primera apreciación. Es una prueba paramétrica en la que nosotros vamos a comparar varianzas. Pero entonces, ¿qué varianzas son las que nosotros comparamos? En principio nosotros pensaríamos, bueno, pues vamos a comparar las varianzas de los grupos. Pero pues ese digamos que no tendría mucho sentido porque entonces tendríamos nuevamente la misma dificultad que les mencionaba antes. Y es que tengo más de dos grupos. Entonces, ¿cuál es la varianza que yo voy a comparar? Yo voy a comparar dos grupos de varianzas. Una varianza que voy a denominar la varianza dentro de los grupos y otra varianza que voy a denominar la varianza entre los grupos. Esas son los dos tipos de varianza que yo voy a contrastar y en eso es en lo que se va a sustentar la definición de lo que es el ANOVA. Entonces, aquí en esta diapositiva se mencionan algunos de los aspectos que les he mencionado anteriormente. Aquí al comienzo entonces les estoy mencionando pues esa situación que les mencionaba hace un momento y es que si nosotros vamos a comparar varias medias, ya no podríamos seguir esos pasos que les había mencionado cuando, o que habíamos trabajado cuando habíamos abordado el tema de prueba de hipótesis, porque ya no tenemos dos distribuciones por comparar, sino que tendríamos varias distribuciones por comparar. Y esa es una dificultad en términos prácticos para desarrollar la hipótesis. En ese caso, entonces nosotros necesitamos volver esos varios grupos en solamente dos distribuciones de comparación. Y justamente entonces se hace de acuerdo con esos dos tipos de varianza que les mencionaba. Por una parte, vamos a contrastar la varianza dentro de los grupos. ¿Qué es eso de la varianza dentro de los grupos? La varianza dentro de los grupos es toda la variación que nosotros tenemos de la variable que estamos tratando de comparar que se produce naturalmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a medir las puntuaciones de inteligencia en n cantidad de grupos, esas puntuaciones de inteligencia van a variar por muchas razones eh, que nosotros estemos controlando o incluso no controlando. Puede ser por la edad, pueden ser por el nivel académico, puede ser por incluso condiciones socioeconómicas y por una serie amplísima de variables que van a llevar a que haya puntuaciones diferentes en las personas en las que estoy recolectando esta información. Toda esa variación que nosotros obtenemos con relación a esa variable, eso es lo que nosotros vamos a identificar como la varianza dentro de los grupos. Aquí les estoy mostrando en esta diapositiva esta gráfica. En esta gráfica tengo en el eje X los participantes. Entonces tengo 16 participantes y en el eje Y tengo el puntaje de la variable dependiente, es decir, el puntaje de la variable cuantitativa. Aquí tenemos una línea punteada y esa línea punteada pues básicamente lo que nos está mostrando es el promedio de las puntuaciones, de todas las puntuaciones que se obtuvieron en esa variable dependiente.
Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los participantes tiene una puntuación determinada. Entonces todos los participantes tuvieron una puntuación en esa variable dependiente, que son estos círculos, estos triángulos y estos cuadrados. Si se observa, pues esos puntos no están exactamente ubicados sobre la media de la variable. Entonces, si ustedes recuerdan cómo es que sacamos la fórmula de la desviación estándar, la desviación estándar es básicamente la diferencia entre cada uno de esos puntos con respecto a la media. Si yo tomara todos esos puntos y los contrastara, viera cuáles son las diferencias con respecto a la media y sumara todas esas diferencias, pues entonces ahí tendría este primer concepto y es la varianza dentro de los grupos. Y es ese nivel de variación de todos los datos con respecto a la media de la variable dependiente, independientemente de en qué grupo se encuentren los participantes. Ese sería entonces nuestro primer grupo o nuestra primera distribución por contrastar. Entonces nosotros estamos contrastando la varianza dentro de los grupos con la varianza entre los grupos. La varianza entre los grupos entonces, ¿qué vendría siendo? La varianza entre los grupos es la variación o las diferencias que nosotros encontramos en los promedios de puntuación de cada uno de los grupos que he definido. Y eso es también lo que estamos encontrando aquí en este gráfico. Entonces, estas líneas de diferentes colores, pues lo que nos están identificando son las medias de los tres grupos que se han definido para mi análisis. Entonces yo veo que también estas medias son diferentes entre sí. No tenemos una sola línea que va desde el comienzo hasta el final. Entonces, la varianza entre los grupos es esas distancias o esas diferencias que hay entre este promedio, el promedio del primer grupo, con relación al promedio del segundo grupo, y también esa distancia entre el segundo con el tercero y entre el primero y el tercero. La sumatoria de esas diferencias es lo que me identificaría la varianza entre los grupos. ¿Cuál es la lógica entonces del análisis de varianza? Una vez yo contrasto la varianza dentro de los grupos con la varianza entre los grupos, esa será una evidencia de que las diferencias que he identificado en los grupos pues son diferentes de las variaciones que normalmente tendrían esa variable en términos generales o que son producto de todas las condiciones que puedan estar interviniendo con esa variable dependiente. Y eso es lo que nosotros entonces vamos a hacer en un análisis de varianza. Como estamos trabajando con comparaciones de varianzas, entonces relacionado con la prueba de hipótesis, en este caso, la distribución ya no va a ser una distribución T, sino que va a ser una distribución F. La distribución F es la que nosotros vamos a tener en cuenta para poder realizar el análisis. Em, un segundo y último aspecto para mencionar en esta parte teórica sobre la ANOVA es que esta prueba es una prueba ómnibus. ¿Y eso qué quiere decir? Que como nosotros estamos comparando son la varianza dentro de los grupos con la varianza entre los grupos, nosotros no podemos identificar en una ANOVA claramente entre qué grupos es que están las diferencias. Yo voy a saber que hay diferencias, pero no voy a saber entre qué grupos es que están las diferencias. Normalmente en las investigaciones nosotros vamos a querer saber entre qué grupos es que están las diferencias. Entonces vamos a tener que hacer unas pruebas adicionales que se les denominan pruebas post hoc, las cuales vamos a abordar cuando hagamos ya la parte aplicada de este análisis.
Por ahora entonces esas serían, digamos, como los aspectos teóricos para tratar de comprender de qué es de lo que se trata esta prueba del análisis de varianza. Ya entonces para completar esta primera pregunta, entonces volvamos a justamente a la pregunta y es ¿qué es el análisis de el ANOVA o el análisis de la varianza? Entonces es una prueba paramétrica que nos permite comparar la varianza dentro de los grupos con la varianza entre los grupos. Eso es finalmente lo que es el ANOVA. ¿Cuándo se usa la ANOVA? Pues entonces ahí ya con lo que les he mencionado previamente ya se tienen varios elementos para saber cuándo utilizamos esta prueba. Entonces, con relación a las variables, tenemos unas condiciones similares a las que teníamos con las pruebas T. La primera entonces tiene que ver con la variable dependiente y es que la variable dependiente va a ser una variable cuantitativa y es sobre la cual vamos a hacer los contrastes o vamos a hacer las comparaciones. Esa es entonces la primera condición. La segunda condición es sobre la variable independiente. Entonces tenemos una variable independiente cualitativa de muestras independientes. En el caso de la ANOVA siempre necesitamos que las muestras sean independientes. Si las muestras son dependientes, entonces ya se realizará una prueba diferente, que es una prueba que no vamos a trabajar en este semestre y en este curso, que es una prueba a la que se le denomina prueba de medidas repetidas. Un acercamiento a esa prueba se va a hacer más en detalle en el curso de estadística multivariada. En este caso, entonces, esa será otra condición para saber cuándo es que utilizo la ANOVA, y es que es una variable cualitativa de muestras independientes. ¿Qué cambia con relación a las pruebas T? Pues lo que ya mencionaba en el punto anterior, y es que ya no vamos a contrastar solamente dos grupos, sino que vamos a contrastar más de dos grupos. Entonces hay eh, tres o más grupos que se van a contrastar para saber si sus medias son iguales o diferentes. Solo que en este caso no vamos a contrastar las medias, sino que vamos a contrastar las varianzas que son producto o las varianzas dentro de los grupos con relación a la varianza entre los grupos. Esa entonces sería la otra condición en la que vamos a trabajar el ANOVA. Y por último, dado que es una prueba paramétrica, pues entonces en el caso de la ANOVA también es necesario que se cumplan los supuestos. Para resumir entonces, la variable dependiente cuantitativa, la variable independiente cualitativa de muestras independientes y con más de dos grupos, y sería una prueba en la que tengo que cumplir los supuestos. Eso sería entonces cuando utilizo la ANOVA. Ejemplos de hipótesis que puedo resolver con una ANOVA. El primero que menciono aquí en la diapositiva, hay diferencias en las puntuaciones de calidad de vida en los 6 diferentes estratos socioeconómicos. Entonces tenemos las condiciones que les he mencionado. Una variable cuantitativa dependiente, las puntuaciones en la calidad de vida. Una variable cualitativa con más de dos grupos, que son los estratos socioeconómicos, que tenemos 6. Y esos estratos son muestras independientes. Igual que como pasaba con los temas que les he mostrado anteriormente en los tutoriales, pues aquí nos haría falta ese último elemento y es saber si los supuestos se cumplen. Cuando sepamos que efectivamente que los supuestos se cumplen, entonces pues ahora ahí sí sabremos que esta es una hipótesis para resolver con una ANOVA. El segundo ejemplo, hay diferencias en la cantidad de páginas leídas por semana de acuerdo con el semestre en el que se está. Otra vez, variable cuantitativa, cantidad de páginas leídas, variable cualitativa, el semestre, y esa variable cualitativa tiene más de dos categorías y
es de muestras independientes. Y el último ejemplo, hay diferencias en las puntuaciones de inteligencia de acuerdo con la región del país de donde se provenga. Otra vez lo mismo, variable cuantitativa dependiente, puntuaciones de inteligencia, variable cualitativa que nos identifica los grupos, la región del país, y tenemos varios grupos para contrastar que pues indicaría pues las diferentes regiones del país. Además pues son muestras independientes. Ahora con relación a los supuestos, en el ANOVA tenemos eh, algunos supuestos que deben ser puestos a prueba para saber si esa es la prueba que tenemos que utilizar. En el caso de la ANOVA vamos a tener los mismos tres supuestos que se habían manejado para las pruebas T de muestras independientes, más uno más, que también es importante cuando trabajamos estos análisis. Primero tenemos el supuesto de normalidad. Entonces, igual que como sucedía cuando se hacían las pruebas T, en el ANOVA hay que garantizar la normalidad de las distribuciones con las que se está trabajando. Como en este caso se está trabajando con más de dos grupos, entonces nosotros tenemos que garantizar que todos los grupos se distribuyan normalmente. Si tenemos 5 grupos, hay que buscar que todos se distribuyan normalmente. Si eso no sucede, entonces no se cumpliría el supuesto. Si hay 20 grupos, igual hay que garantizar que todos se distribuyan normalmente. El segundo supuesto es la homogeneidad de varianzas. Dado que estamos comparando varios grupos de muestras independientes, pues también es importante mostrar o garantizar que hay homogeneidad en sus varianzas. Y ese será otro supuesto que también se va a probar. Este es el tercer supuesto que, que no se mencionaba cuando hablábamos de las pruebas T de muestras independientes, pero en el caso de la ANOVA sí se necesita, y es la equivalencia de grupos. Recuerdan que cuando hablábamos de supuestos yo les decía que los supuestos son para las poblaciones. Nosotros los supuestos estamos tratando de identificar características de las poblaciones. En el caso del supuesto de equivalencia de grupos, lo que nosotros estamos tratando de probar o lo que estamos afirmando es que las poblaciones que estamos comparando tienen tamaños similares o iguales. Y entonces ese va a ser un elemento que también es necesario contemplar para el desarrollo de pruebas de análisis de varianza. Como nosotros pues no tenemos la información generalmente de las poblaciones, pues nosotros vamos a tratar de probar este supuesto a partir pues, del tamaño de las muestras que tengamos. Un indicador entonces de que las poblaciones tienen el mismo tamaño es que las muestras que hemos obtenido también tengan el mismo tamaño o tamaños muy similares. Entonces ese será un tercer supuesto para esta prueba. Y el último supuesto es el de independencia de observaciones. Este lo he puesto aquí en la diapositiva en negrilla porque este es el supuesto más importante de todos. Este es un supuesto que es absolutamente necesario que se cumpla o de lo contrario los resultados van a ser inválidos de esas pruebas de ANOVA que realicemos. Eso nos lleva entonces a un elemento adicional que habíamos mencionado para las pruebas T y es la idea de robustez. A diferencia de lo que encontrábamos en la prueba T, que yo les mencionaba que era una prueba poco robusta, en el caso de la ANOVA, el ANOVA sí es una prueba bien robusta. Es decir, el ANOVA, nosotros podemos aceptar que en el ANOVA se incumplan algunos de los supuestos y aún así garantizar que los resultados son válidos para esta misma prueba. ¿Cómo podemos nosotros entonces, digamos, aprovechar o tener en cuenta la robustez de este análisis? Em, es en función de la cantidad de supuestos que se cumplen o no se cumplen. Como les mencionaba, pues tenemos estos cuatro supuestos.
Y el de independencia de observaciones es necesario, es absolutamente necesario que se cumpla. Entonces, digamos que con estos tres supuestos que nos quedan adicionales, ahí nosotros podríamos admitir algunos incumplimientos. Por ejemplo, si uno de estos tres supuestos no se cumple, igual puedo hacer el ANOVA y garantizar su validez. Entonces, por ejemplo, si se cumplen homogeneidad de varianzas, equivalencia de grupos e independencia de las observaciones, pero la normalidad no se cumple, igual no hay problema. O si se cumple normalidad, equivalencia e independencia y no homogeneidad, tampoco hay problema. O si se cumple normalidad, homogeneidad e independencia y equivalencia no, tampoco hay problema. Eso entonces digamos que como regla, entonces sería que si no se cumple uno de los cuatro supuestos, igual puedo desarrollar el ANOVA. Ahora, ¿qué pasa si se incumplen más de un supuesto? Entonces ahí lo que tenemos que ver es la combinación de esos supuestos. La única combinación que yo no puedo admitir para desarrollar una prueba de ANOVA es cuando se incumplen al mismo tiempo la normalidad y la equivalencia de los grupos. Si la normalidad y la equivalencia al mismo tiempo se incumplen, entonces ahí yo ya tendría que utilizar una prueba no paramétrica. Pero si las otras combinaciones no se dan, igual lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, si no se cumple normalidad y homogeneidad, igual puedo hacer el ANOVA. O si no se cumplen homogeneidad y equivalencia, también puedo hacer la prueba de la ANOVA. El problema es cuando no se cumple normalidad y equivalencia. En ese caso, entonces ahí sí ya tendría que utilizar una prueba no paramétrica. Y pues ya cuando se incumplen los tres supuestos, pues entonces ahí sí ya tendríamos necesariamente que hacer una prueba no paramétrica. Pero pues como se pueden dar cuenta, pues hay un margen mucho más amplio de utilización de la prueba en caso de que no se cumplan los supuestos. Esa entonces sería, digamos, la última parte teórica para nosotros saber entonces cómo es que desarrollamos estas pruebas en el SPSS. Em, si se pudieron dar cuenta, la parte teórica, principalmente enfocada en el qué es un poco más extensa que las demás, así que pues les recomendaría que igual de pronto vean más de una vez esa primera parte para que estén completamente seguros que se ha entendido a qué es a lo que se está haciendo referencia cuando nosotros trabajamos un análisis de varianza. Hasta aquí dejaríamos entonces este video. Y en el próximo, en la segunda parte del mismo, entonces les mostraré ya específicamente cómo es que se hace el análisis en el programa SPSS.